Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios de una oportunidad más que nos da de poder estar con ustedes en este día. Permita el Señor que en su misericordia todos y cada uno de ustedes puedan encontrarse bien hoy en día y que el Señor siga bendiciendo sus vidas todos y cada uno de los días que nosotros podamos estar aquí sobre la tierra. Amén. Primero que nada, brevemente, quiero darle gracias a Dios no por darnos la fortaleza. Sé que hemos estado extrañándoles por 6 meses. El Señor conoce nuestra situación, ¿no? Tanto física, mental, emocional. Hemos pasado por momentos muy difíciles en la vida desde el tiempo de julio, si no mal recuerdo, ¿no? Donde se nos hizo muy difícil porque nos pasó lo que a muchos cristianos les pasa, ¿no? Cuando llega aquel momento que dice, se me juntaron todas las cosas, ¿no? Tanto en la vida personal como salud, pues me venía enfermando de una y otra cosa hasta que llegó un momento en que sentí un dolor en mi costilla baja y tuve que asistir al médico, ¿no? Hasta que ellos pudieron hacer algunos estudios y descubrieron que encontraron una masa de 5 milímetros en la punta, en uno de los extremos de mi páncreas. Pero eso no fue todo, o sea, sufrimos un dolor difícil en cuestión emocional, ¿no? En el sentido por un problema familiar dentro de la familia, ¿no? Donde con la ayuda del Señor, si las clases lo ameritan, pues más adelante estaremos hablando de ello, pero que también tuvimos una, si pudiéramos decir, inconveniencia, ¿no? Una incomodidad, frustración, dolor, indignación también en nuestra iglesia que no pudimos soportar, ¿no? Fue bastante fuerte, todas las cosas a la vez en nuestra vida, pero que nosotros no sabíamos que era a raíz de una oración que nosotros estábamos haciendo a nuestro Dios durante ya más o menos como unos 3 meses antes de ese tiempo. Y que al mismo tiempo informo que ya no estamos en la iglesia a la que asistíamos anteriormente, sino que nos volvimos a la iglesia a la que nacimos cuando nosotros recién conocimos de nuestro Dios, ¿no? Pero que le digo, lo importante es el que nosotros, lo importante fue el que nosotros decidimos parar por un buen tiempo, porque sinceramente emocionalmente no nos encontrábamos bien. Para mí lo más importante es poder compartir la palabra de Dios de una manera fiel, pura, verdadera, donde mis sentimientos no vayan envueltos con ellos, sino más todo lo contrario, ¿no? Que mis sentimientos no se envuelvan, permite el Señor, nunca con la enseñanza, en el sentido de que lejos de poder edificar a alguien, pues pueda lastimarlo, herirlo, agredirlo, incluso ellos o ustedes sentir de parte de nosotros que emocionalmente no nos encontramos bien y que estamos cometiendo tal vez algunos o muchos errores al compartir la palabra de Dios. Pero como les decía, eh, nuestra ausencia, como siempre les he dicho, al menos que no sea realmente necesaria, o al menos que el Señor no nos llame a otro propósito, o que tenga otro llamado para nosotros, otra voluntad, pues mientras tanto estaremos aquí. Le digo, al menos que realmente sea necesario. Como en este caso les digo yo, para mí fue necesario apartarme por un buen par de meses, descansar, esperar en el Señor, esperar la respuesta, ¿no? Como siempre le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? Y el Señor al final de cuentas nos los hace saber, ¿no? Pero mientras eso no pasaba, no queríamos que nuestros sentimientos se fueran envueltos en la palabra del Señor y así cometer errores que pudieran, lejos de edificar a alguien, pues posiblemente no regresarlo o atrasarlo en el propósito y en el llamado que tiene nuestro Dios para su vida. Amén. Así que como les digo, en estos momentos pues no estaremos hablando de ellos, sino más todo lo contrario. En este momento nuestro propósito es igual, compartir la palabra del Señor. Y de esta forma, pues, les comunico de nuevo, ya estamos aquí.
fortalecidos por nuestro Dios, ayudados por nuestro Dios, enseñados por nuestro Dios, ¿no? Y que al final de cuentas toda la gloria es, por supuesto, para nuestro Señor. Pero que estamos aquí una vez más igualmente contentos, alegres, sabiendo que nuestro Dios igual nos seguirá dando las fuerzas a todos y cada uno de nosotros en aquellos momentos difíciles, duros, donde si bien es cierto, nos alejamos por 6 meses, en este caso nosotros, algunos por más tiempo, algunos menos tiempo, pero que en nuestro corazón siempre está el deseo de poder estar con ustedes, el deseo de poder compartir la palabra del Señor con ustedes, el deseo de poder sentirnos juntos en armonía, ¿no? Juntos, reunidos, compartiendo la palabra del Señor y glorificando a Dios. O sea que el anhelo de nuestro corazón nunca se nos fue, pero como yo le decía a mi esposa, esperemos, estamos entrando en una nueva etapa en nuestra vida, que estamos pasando por un momento doloroso y para mí lo más importante es que la palabra del Señor siempre llegue fiel a los oídos de aquellos que anhelan siempre querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Así que dicho esto, no quisiera alargarme más, no quisiera que el video fuera muy largo y cansado para ustedes, pero vamos a entrar en la palabra del Señor. Y de antemano damos muchas gracias a Dios por aquellas personas a quienes Dios les dispuso en su corazón orar por nosotros, el preocuparse por nosotros, el preguntar por nosotros. Y le damos gracias a Dios porque siempre estarán en nuestros corazones. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de esas personas activas y personas de entremedio, ¿no? Que no son ni muy activas ni muy pasivas, sino que tienen un balance en su vida, ¿no? Un balance en este caso principal, ¿no? Un balance en cuanto a reaccionar a la obra del Señor y a la necesidad que se encuentra dentro de ella. Así que lo encontramos en el libro de Juan, dando continuación a los estudios en los que nos quedamos anteriormente. Está en Juan capítulo 11, versículo 20, y que con la ayuda del Señor nos gustaría empezar primeramente leyendo todo ese bloque de versículos para que así una vez más podamos encontrarnos en el contexto adecuado. Dice así Juan capítulo 11, versículos 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y el versículo en el cual vamos a meditar es el versículo 20, el cual dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Amén. Así que como nosotros podemos ver, Marta se encontraba junto con María, su hermana, en ese momento de luto, ¿no? En ese momento de dolor, en ese momento de angustia por la pérdida de su hermano, ¿no? Y más que nada porque su hermano pues ya tenía bastantes días de estar, en este caso, en el sepulcro, donde pudieran ellas todavía hasta ese momento pensar
por qué nuestro Señor Jesucristo no había regresado pronto para cenar a su hermano. Ellas, en este momento en particular, como lo expresa más adelante Marta, en su corazón sabían que si Cristo estaba al lado de ellas, su hermano nunca hubiera muerto, pero más sin embargo su hermano ya estaba en la sepultura. Y no digo que sus sentimientos o el dolor era en forma rencorosa o rencillosa en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre por lo regular las personas, cuando pasamos momentos difíciles, llegamos a pensar en el qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido, qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, qué hubiera pasado si aquella persona hubiera estado de nuestro lado o viceversa, qué hubiera pasado si esa persona no hubiera estado de nuestro lado en ese momento, en esa situación que al final terminó en desastre, en dolor, en angustia, en desesperación, en preocupación, donde quizás pensáramos que no hay solución, que todo está perdido, pero más sin embargo sabemos que para nuestro Dios no es así. Para nosotros los hombres podemos pensar de esa manera por nuestra naturaleza, ¿no? Caída, por nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre queremos echarle la culpa a alguien de las cosas que nos suceden, ¿no? Por esa naturaleza caída donde creemos que no hay solución a nuestro problema o a nuestra circunstancia, pero los planes de nuestro Dios son muy diferentes a nuestros planes y los pensamientos de nuestro Dios son muy, muy diferentes. Así que les digo, al final de cuentas ellas se encontraban sufriendo, ¿no? Pensando en el qué tal o tal vez sí, posiblemente, ¿no? Como lo muestra Marta más adelante, que dice, Señor, si hubieses estado aquí, posiblemente ellas pensando qué tal si el Señor, ¿qué tal si nuestro amigo, qué tal si el que nos ama hubiera estado aquí? Posiblemente no estuviéramos aquí sufriendo o llorando la pérdida de nuestro hermano. Le digo, ellas se encontraban en ese dolor, estaban siendo consoladas por muchos de los judíos que habían venido a ellas, porque como sabemos, una de las costumbres de los judíos era que cuando las personas se encontraban en luto, ellas no hacían absolutamente nada, ninguna labor, ningún trabajo, sino que se dedicaban a meditar, a reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre su ser querido, sobre las cosas que pudieron haber cambiado, reflexionar sobre las cosas que tal vez nunca debieron haber cambiado incluso. Pero le digo, ellos estaban tranquilos, sentados, recibiendo la consolación de las personas que los visitaban, ¿no? E incluso recibiendo ese apoyo físico en las labores del hogar y en las necesidades del hogar de aquellas personas que son familiares cercanos, parientes, primos, tíos e incluso amigos que los aman mucho y que los atendían, como decía mi jefe, ¿no? Que ellos se sentaban, no hacían nada en el momento en que estuvieron de luto por su padre hace un par de años atrás, y dice que ellos ni siquiera se rasuran y estaban nada más esperando a los amigos y a los familiares para recibir consolación. Muchos de ellos traían alimento o les cocinaban alimento en la casa y hacían los quehaceres en la casa. Incluso ellos en el momento de estar en ese momento de luto, lo único que pudieran hacer es simplemente ir a hacer sus necesidades al baño, porque de otra forma la costumbre de ellos es simplemente tomar un tiempo de reflexión, de meditación, de estar pensando en la situación actual y que así el Señor obviamente no pueda fortalecer sus vidas para seguir adelante. Ahora bien, independientemente del grado de afección que sentían estas dos hermanas por la muerte de su hermano Lázaro, podemos ver que sale a relucir, el carácter de cada una de ellas, como nosotros lo podemos ver como un ejemplo en Lucas, ¿no? El cual ese carácter que se ve ahora en Marta y María es el mismo carácter o la actitud que vemos a Marta y a María cuando fueron visitadas por nuestro Señor Jesucristo.
Por ejemplo, Marta era una persona activa, animada, una persona con una personalidad un poco fuerte, si podemos decirlo así, ¿no? No fuerte en el sentido negativo, sino de que siempre prestar atención a las necesidades o a lo que le rodea, ¿no? Como en este caso podemos ver en Lucas capítulo 10, versículo 40, que le dice al Señor Jesucristo, como ella estaba preocupada por todos los quehaceres del hogar en la visita de Cristo, posiblemente preparándole los alimentos para compartir con él, etcétera, ¿no? Y que ella al final de cuentas le dice al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea que no era una persona que se quedaba con las manos cruzadas cuando miraba una necesidad, ¿no? Era una persona que siempre estaba atenta a las cosas que eran necesarias, incluso en su propio hogar. Pero que le digo, algunos incluso la llegan a ver como una persona un poco extrovertida, ¿no? Que incluso la llegan a comparar con el carácter que tenía el apóstol Pedro en sus inicios, ¿no? Cuando decía, Señor, ¿quieres que hagamos esto? Señor, yo quiero hacer aquello. Como cuando decía que cuando estaban en aquella tormenta, ¿no? Y que dice, tranquilo, soy yo, aparece Jesucristo, ¿no? Caminando por el agua cuando estaban en el mar y Pedro dice, si eres tú, permite que yo vaya por el agua, ¿no? O como cuando llega el momento final de Cristo, ¿no? Que dice, no, 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 aunque todos te nieguen, yo no te negaré, aunque me cueste la muerte. Y cosa similar, ¿no? En esa actitud, en ese carácter. Ahora bien, por el otro lado, podemos ver a María, una persona tranquila, callada, analítica, ¿no? Prestando atención a la situación actual, a la situación que tiene enfrente en ese momento, ¿no? Como cuando en el mismo momento, cuando viene Jesús a visitarla, vemos que María se sienta a los pies de Jesús para oír su palabra. Viene Marta y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. No vemos a María diciéndole, allá tú, déjame a mí tranquila, no me molestes. No vemos a María quejándose, no vemos a María tirándole para atrás, como decimos nosotros, no reclamándole a Marte, diciéndole, ¿por qué tú me tienes que molestar a mí? Yo estoy tranquila aquí. No, al contrario, vemos a María calladita, tranquilita, analizando las palabras de Jesús, como dijera alguno, un poco introvertida, que es lo contrario de extrovertida, como incluso algunos la comparan con la actitud del apóstol Juan en el futuro, no en los últimos días de Juan, porque Juan también era una persona, si pudiéramos decirlo, un poco con unos arrancones que también tuvieron que ser corregidos por Jesús, ¿no? Cuando les llamó los Boanerges, que eran personas, los hijos del trueno, como dice la palabra del Señor, y que al final de cuentas decía, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego para que los consuma aquellos que no habían querido recibir a Cristo? Pero más adelante en el futuro vemos al apóstol Juan, ¿no? Diciendo, hijitos míos, o sea, con una pasividad, con una tranquilidad, sabiendo que todas las cosas estaban en las manos de nuestro Dios. Así que le digo, hay algunas personas que creen que que Marta estaban más atenta a lo que sucedía a su alrededor y que por eso se enteró antes incluso de que Jesús venía, antes que María. Y que incluso algunos creen que María estaba incluso tal vez más abrumada por la muerte de su hermano y que por eso ni siquiera se percató de la noticia de que Jesús venía a ella, en este caso en particular, hasta que Jesús la llamó, ¿no? Pero independientemente de cómo las personas puedan ver a Marta y a María, de una cosa sí podemos estar seguros, ¿no? De que el mismo carácter que vemos en estas dos hermanas, cuando fueron visitadas por Jesús en Lucas capítulo 10, se encuentran en esta parte de la escritura de la misma manera, con esa misma actitud, con ese mismo carácter, a pesar de que la situación es totalmente diferente, ¿no? Totalmente abstracta, si pudiéramos decirlo así. Ahora bien, las hermanas se encuentran en luto,
Y de esta manera podemos ver que mientras Marta se levanta para ir al encuentro de Jesús, cuando escuchó que Jesús venía hacia Jerusalén, también podemos ver a María tomar la decisión quedarse en casa para esperar a que Jesús llegara. O sea que independientemente de lo que las demás personas puedan pensar acerca de Marta y María, que pudieran pensar incluso a María como descuidada, a Marta como la atenta o cualquier otra razón, lo que sí podemos ver es que al final de cuentas podemos ver que María pudo haber escuchado de que Jesús venía, pero como era una persona pasiva, tranquila, que dejaba las cosas en manos de Dios, que esperaba al final de cuentas que el Señor Jesús llegara a su casa, porque si ya venía a Jerusalén, para ella posiblemente era ilógico que no pasara a visitarlas, especialmente en ese momento de dolor, pero que esperó pasivamente para que el Señor Jesucristo pudiera llegar a donde ella estaba. Al final de cuentas, nosotros podemos ver que María era una persona centrada en la situación actual. En este caso, estaba de luto, estaba dejándose consolar con las palabras de quienes les acompañaban y posiblemente dejándose ser atendida en sus necesidades personales por aquellos que les apreciaban y que tanto le amaban. Por eso estaban ahí, ¿no? A tal grado de que dice que las personas que estaban ahí consolándoles lloraban igual juntamente con ella, pero que al mismo tiempo podemos ver a Marta posiblemente estando de la misma manera, siendo atendida, siendo consolada, pero al estar atenta a las situaciones o a las necesidades actuales que ellas tenían, en este caso de que Cristo pudiera estar con ellas, al final de cuentas prestó atención, escuchó que Jesús venía y corrió hacia donde venía Jesús para encontrarse con él. Y posiblemente no solamente para decir, Señor, has venido a estar con nosotros, a consolarnos, sino más bien a ver si tal vez habría una posibilidad de que el estado, si pudiéramos decirlo así, en el que se encontraba su hermano, pudiera cambiar de alguna forma, ¿no? Como nosotros podemos verlo en este caso en el versículo 22, que lo vamos a ver más adelante, donde Marta, le dice a Jesús, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Así que le digo, posiblemente ambas estarían esperando a Jesús. Ambas estarían en la necesidad de que Jesús les abrazase, les consolase y que estuviese con ellos, ¿no? Para darles esa tranquilidad y esa paz que solo Dios puede dar a través de las personas. Pero más sin embargo, le digo yo, Marta, en este caso en particular, siendo de un carácter diferente, de una actitud diferente a lo que era María, no solamente esperaba de Jesús la consolación, en el sentido de darle el pésame, pero posiblemente la consolación de poder traer a la vida a su hermano. Aunque más adelante vamos a verlo que si bien Marta lo hizo de una manera indirecta, lo pidió a Jesús, lo hizo, de una manera indirecta, como lo vamos a ver en las clases que vienen. Pero como le digo, al final de cuentas, una de las cosas que podemos aprender de estas dos hermanas es que todos y cada uno de los seres humanos, incluyendo nosotros los cristianos, tenemos nuestro propio carácter, tenemos nuestra propia actitud, perdón, y tenemos nuestros propios talentos, así como nuestras altas y nuestras bajas, pero que al final de cuentas, este carácter, esta actitud, estos talentos pueden servirnos a todos y cada uno de nosotros, tanto para hacer el bien como para hacer el mal, como para glorificar a Dios, como incluso para incomodar a Dios. Y todo esto, por supuesto, depende de todas aquellas decisiones que nosotros tomemos en su momento oportuno. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, vemos la visita de Jesús a Marta y a María. Pero vemos a Marta ser corregida por Jesús
a raíz del carácter que ella mostraba en ese momento, carácter que para Jesús no era el adecuado, porque para Jesús el carácter adecuado era el que estaba tomando María, de sentarse y prestar atención a la palabra del Señor, pues era Jesús mismo el que estaba delante de ellos. Jesús mismo delante de Marta y de María, que otras personas hubieron anhelado, como dijo Cristo, en el pasado, y no tuvieron ese privilegio ni siquiera de verlo, ¿no? Ahora le digo con más razón, estando frente a ellos, lo que a otros anhelaban, vemos a Marta como poniéndolo en segundo plano y poniendo en primer plano sus propias necesidades o sus propios deseos, sus propios anhelos de, en este caso, servir a Jesús, lo cual no era incorrecto. Lo incorrecto era el estar haciendo eso olvidando a Jesús, que Jesús era la parte importante, ¿no? Pero que le digo, vemos a Marta ser corregida en el libro de Lucas, pero ahora aquí en el libro de Juan vemos que es Marta más bien la que recibió aquellas palabras de bendición, ¿no? Aquellas palabras de alegría, de gozo, de felicidad, de contentamiento, y donde Dios o donde nuestro Señor y nuestro Dios sería grandemente glorificado, porque cuando Jesús le dijo que su hermano viviría, que Jesús era la resurrección y la vida, era porque literalmente lo iba a volver a que caminara Lázaro con sus propios pies, a que él pudiera palpar con sus propias manos, que pudiera ver con sus propios ojos y poder compartir su amor con su propio ser a sus hermanas de forma literal. Así que le digo, al final de cuentas podemos ver que todo depende del propósito y el momento en que nuestro carácter se deja ver. A través de mis casi 20 años sirviendo al Señor, me he encontrado que en muchas ocasiones muchos de nosotros desperdiciamos tanto nuestro carácter, nuestra actitud y nuestros talentos en otras cosas menos el que pudiera glorificar a nuestro Dios, donde muchos de los hermanos usamos nuestro carácter para herir a los demás, para criticarlos, para murmurar de ellos y meterlos en problemas cuando creemos que tenemos una razón válida para hacerlo, pero Dios sabe que eso está muy lejos de la realidad. Por ejemplo, encontramos a personas activas, ¿no? Con buen empuje, diciendo amén, gloria a Dios, ¿no? Y que al final de cuentas digan amén en cada servicio, gloria al Señor, aleluya. Pero que en su corazón esté pensando de aquellos hermanos que son más pasivos de una forma incorrecta, ¿no? Donde los discriminan, donde los menosprecian porque son pasivos y que incluso se ha llegado a escuchar y dicen, esos son de los tibios. Esos son de las personas que ni van ni vienen. Que son personas tibias que posiblemente el Señor llegará a vomitarlos de su boca porque no hacen ni deshacen. Sin percatarse que posiblemente son estas personas pasivas las que siempre están de rodillas delante de Dios en lo privado, orando ante Dios y clamando ante Dios para que siga usando con gran gloria cada vez más a los hermanos que son activos, que son una chispa, que son hermanos que siempre están atentos a todas las cosas y a todas las necesidades, hermanos que están incluso con el anhelo siempre de compartir la palabra de Dios, tanto en el púlpito como afuera en las calles. Pero es la oración de estos hermanos pasivos. Mientras que los otros, como no los ven tan chispas como ellos, que no los ven como la gasolina, que nomás están esperando que prenda el cerillo, lamentablemente sus pensamientos se desbordan por el mal y terminan hiriendo y lastimando a las demás personas. Así que lejos de glorificar a Dios con esa actitud, con ese talento, con este carácter, lo único que hacen es glorificarse a sí mismos, pasando por encima de los pensamientos y de los sentimientos de los demás, lo cual no es lo adecuado y no es lo que Cristo espera. Como en este caso Marta hablando a Cristo acerca de María, casi diciéndole, Señor, ¿cómo vas a dejar a mi hermana que esté ahí de floja mientras están todos estos quehaceres? Pero más sin embargo el Señor, que es una persona
correcta, adecuada, de los de entremedio, que saben lo que es correcto y lo que es incorrecto. Enseñó a Marta a que ella pudiera entender y le ayudó a poder comprender con sus palabras que no era correcto la manera de pensar de ella. Si bien es cierto, era necesario que Marta pudiera preparar algo para compartir con el Señor, o probablemente no necesario, pero del gusto de ella, pero que eso no le daba el derecho de menospreciar o de hablar mal de su hermana, no, de discriminar a su hermana porque no estaba haciendo lo que ella quería en ese momento. Situación que les pasa a muchas personas dentro de la iglesia. Ahora viceversa, podemos encontrar también a personas pasivas al otro extremo, donde son ellas las que discriminan y menosprecian a las personas activas, diciendo que los hermanos activos son personas arrogantes y son altaneras, que son personas orgullosas, que son personas, como dice el americano, show off, o sea, personas que les gusta mostrarse ante los demás para que los demás puedan verlo, pasando por alto que son muchos de estos hermanos activos que son los que les sirven a la mesa a estos hermanos pasivos para que ellos estén tranquilamente comiendo cuando hay un evento en la iglesia. Cuando son esos hermanos activos los que les traen la soda, les dan una cuchara, un tenedor, donde son estos hermanos los que les recogen el plato de la mesa. O sea, pasando por alto todas aquellas buenas cosas que los hermanos activos hacen para ellos, y sobre todo pasando por alto que cuando el hermano pasivo está pasando por una necesidad, son los hermanos activos los que dicen, mira hermano, pastor, líder, etcétera, nuestro hermano fulano de tal está pasando por una necesidad, creo que deberíamos de buscar la manera de ayudarle. Así que los hermanos activos, atentos siempre a las necesidades de los demás y de todas las cosas alrededor dentro de la obra del Señor donde ellos les tocó servir, son personas que están atentas a lo que sucede en todo el tiempo y que en muchas de esas ocasiones cubren tanto las necesidades como también cuando brindan a través de ellos esas bendiciones que los demás lo reciben con gusto, con gozo, y que incluso algunas personas pasivas lo toman por sorpresa porque era una bendición que no se esperaban, pero que las personas vivas, activas, siempre pendientes, les plació en su corazón poder bendecir a uno de entre sus hermanos. De la misma manera podemos encontrar aquellas personas que están entre medio. Le digo, ni activos, no digo altivos, activos, ni pasivos, sino que están entre medio. Personas estables, son personas balanceadas, personas que saben distinguir el momento apropiado para dejar ver su carácter, su actitud y su talento ante los demás, pero sobre todo ante Dios, que es lo principal, porque a veces tanto los activos en estas situaciones negativas como los pasivos en estas mismas situaciones negativas, parece que por un momento oportuno se les olvida por completo que es a Dios a quien están sirviendo, que es Dios o de quien están delante, y que es Dios el que toma en cuenta todas y cada una de las cosas que hacemos, que decimos y que incluso llegamos a pensar sin siquiera llegar a actuar. Pues le digo, estas personas de entremedio son balanceadas, personas que no se dejan guiar ni por uno ni por otro, ni por la crítica del activo ni de la crítica del pasivo, sino que saben balancear las cosas de tal forma de que tratan de hacer que las cosas funcionen de lo más bien, ¿no? De las personas que tanto al activo le corrige su manera errónea de pensar de los demás, como al pasivo lo corrige de sus pensamientos incorrectos hacia el resto de los hermanos. Personas que buscan la manera de llevar la paz dentro de la obra del Señor a donde quiera que ellos estén sirviendo, y personas que al final de cuentas el único anhelo de su corazón es darle gloria al Señor. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos usar tanto nuestro carácter, nuestra actitud y nuestro talento
para ayudarnos unos a otros, para soportarnos los unos a los otros, y no para tratar de convertir a los demás a como somos nosotros. Como por ejemplo, no podemos decirle a un activo, no, tú tienes que ser pasivo, porque sería ilógico. No podemos cambiar su temperamento, no podemos cambiar su carácter, no podemos cambiar su actitud, no podemos cambiar ni siquiera su talento. Al contrario, pudiéramos perjudicar el estado de ánimo de las personas al querer forzarlos a hacer lo que no son, a actuar lo que no llevan dentro, a vivir como ellos no pueden hacerlo. Un ejemplo de ello sería como tratar de decirle a mi ojo, oye, tienes que aprender a oír. Es ilógico. Si lo vemos de esa manera gráfica, pudiéramos decir, es una locura. Es imposible que el oído le enseñe al ojo cómo oír, es imposible que el ojo le enseñe al oído cómo ver. De la misma manera es imposible que incluso la boca quiera enseñar tanto al ojo como al oído cómo hablar, cómo expresarse, cómo sacar las palabras. Y esas son las cosas que en muchas de las ocasiones, en muchos de nosotros, pasamos por alto, que Dios nos ha dado una actitud, un carácter, un temperamento, un talento que debe de ser usado para la gloria de Dios, que debe ser usado para beneficiar a los hermanos o beneficiarnos los unos a los otros con ellos, y que no es para lastimarnos, para herirnos, para criticarnos, para murmurarnos, especialmente porque no somos iguales los unos de los otros. Como les decía, yo no puedo decirle a todos ustedes, tienen que ser maestros como yo, porque al final de cuentas, si bien es cierto que mi anhelo y mi deseo es compartir la palabra del Señor, en este momento no soy maestro. En este momento, a pesar de que enseñe la palabra del Señor, no tengo ningún título que me diga soy maestro, soy enseñante, soy esto, soy aquello, y aunque lo tuviera, mi anhelo y el deseo de mi corazón sería simplemente glorificar a Dios compartiendo la palabra de aquel que salvó mi vida y que me dio la oportunidad de poder estar en la eternidad con Él. Al final de cuentas, ese título vendría de parte de Dios a través de las personas que quieran dárselo a uno, pero que no es que uno ande con un letrero diciendo soy maestro, mi anhelo y mi deseo es este y aquello, y al final de cuentas esto es lo que yo quiero que se diga de mí. De ninguna manera. El anhelo y el deseo de mi corazón es poder glorificar a Dios compartiendo su palabra, pero que al final de cuentas el propósito y el punto final de mi vida es poder engrandecer el nombre de Dios, y el día en que yo parta de esta tierra, poder estar en su presencia para siempre. Así que le digo, al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros debemos de usar tanto nuestro temperamento y carácter como nuestra actitud y talento para glorificar a Dios y para beneficiarnos los unos a los otros. Y la pregunta del millón sería, como siempre, piense en qué forma está usted utilizando su carácter. ¿Está utilizando su carácter para glorificar a Dios o lo está utilizando para incomodarlo? Porque ciertamente nosotros sabemos que es más fácil incomodar a Dios que agradarle, porque muchos de nosotros tenemos el anhelo y el deseo de querer hacer nuestra voluntad y no precisamente la voluntad de Dios. La mayoría, si es que no todos, tendríamos por muy difícil o casi imposible de dejar nuestra vida atrás por completo al unísono de una sola vez, que al final de cuentas querer cumplir nuestros deseos y nuestros anhelos. Pero como les dije hace un momento, nuestra posición debería ser utilizar ese carácter, ese talento, esa actitud, eso que el Señor ha puesto en nosotros para glorificar a Dios aún dentro de su obra, aún cuando nos encontremos solos, allá apartados,
en nuestra privacidad, en lo oculto, como dice el Señor, pero también en lo público, delante de nuestra familia, delante de nuestros hermanos y delante de la comunidad. Al final de cuentas, todo y absolutamente todo lo que hagamos, todos y cada uno de nosotros, debemos de hacerlo con esmero y dedicación, con alegría y amor, sabiendo y reconociendo a quién servimos, para beneficiar a los demás, en especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Posiblemente alguno de nosotros pudiera decir que no sabe hacer absolutamente nada. Pero créamelo, mi amado hermanos, a través de la Escritura yo he podido ver que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en el llamado del Señor, en el que Dios quiere glorificarse. Y todos y cada uno de nosotros sabemos hacer lo que Dios ha depositado en nosotros. Un ejemplo de ello es poder echar la mirada hacia atrás. Cuando el pueblo de Israel salía de la tierra de Egipto, podemos ver que tuvieron que enfrentar guerras, momentos difíciles, momentos de dolor, pero que al final de cuentas quienes iban a la guerra podemos decir que eran los varones, aquellos varones valientes, esforzados, que podían sostener la espada en su mano y de esta manera enfrentar los peligros y poner en riesgo su propia vida en aquella guerra que Dios les había mandado ejecutar para conquistar esa tierra prometida. Pero vemos que son solo los varones. No vemos a los niños en esa guerra. No vemos a las damas o a las niñas en esa guerra. Mientras los hombres peleaban la guerra, las damas, amas de casa, los niños, las niñas, el resto de la familia se quedaba en casa orando posiblemente y clamando a Dios para que le diera la victoria a favor de ellos en contra de sus enemigos, para que su pueblo pudiera regresar con bien. Imagínense cada madre de familia habiendo despedido a su esposo y a sus hijos que ya estaban fuertes y que iban a la batalla, anhelando el regreso de ellos una vez más a esas tiendas de campaña. Pero no solamente eso, podemos ver que cuando ya estaban en su lugar donde estaban asentados, ahí ejercía el momento del sacerdocio, que solamente la tribu que había escogido Dios era la que podía acercarse a Dios para clamar por los demás, y que al final de cuentas Dios pudiera glorificarse en la vida de todos y cada uno de ellos. No eran todas las tribus en sí. Así que cada uno tenía su parte, como aquellos que cocinaban, aquellos que atendían las casas dentro de sus propias familias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que trato de transmitirles es que todos y cada uno de nosotros tenemos una labor que hacer dentro de la casa del Señor. Solo basta con que cada uno de nosotros pueda pensar en qué es lo que puede hacer dentro de esa obra que Dios ha encomendado en nuestra vida. ¿Qué es lo que usted sabe hacer con sus propias manos? Por ejemplo, yo siempre les he comentado, mi fuerte para mí siempre ha sido el anhelo de trabajar con la tecnología. Y curiosamente, en la iglesia a donde nacimos, ahí a donde estamos ahora, parece ser que no cambiamos de oficio. Aún ahí, para la gloria de nuestro Dios y con agradecimiento en nuestro corazón a nuestro Dios por habernos bendecido y dado la paz de poder estar con ellos, al final de cuentas había y existía la misma necesidad que la iglesia anterior. Y ahí estamos una vez más tratando de ayudar con el equipo de sonido, tratando de trabajar con el equipo de video e igual tratando de asegurarnos de que las enseñanzas salgan igual a los medios sociales, en este caso por Facebook, ¿no? Pero que le digo, ese ha sido mi fuerte, ese siempre ha sido mi anhelo, ese siempre ha sido mi gozo, mi deleite, y dentro de la obra del Señor también es necesario que podamos administrar todas esas cosas, como es necesario el tesorero, como es necesario el que sirve a las mesas, el que barre, el que trapea, el que pone, el que quita las mesas, como es necesario el que limpia los baños, el que cocina y el que a final de cuentas tira la basura. Así que le digo, obra siempre vamos a tener, un lugar dentro de la obra del Señor siempre la vamos a tener. Pero como les digo,
Al final de cuentas depende de qué es lo que nosotros podemos hacer o lo que, no tanto lo que queremos hacer, porque ciertamente en nuestro anhelo y el deseo de nuestro corazón en muchas ocasiones es no hacer nada. Y en otras ocasiones es todo lo contrario, al otro extremo. Queremos hacerlo todo, pero lo más importante es poder desenvolvernos en aquello que el Señor pone en nuestro corazón que podamos hacer. Por ejemplo, hay hermanos que tal vez no se animan a decirlo, a compartirlo, pero el anhelo de ellos es predicar la palabra del Señor. Hay otros hermanos que el anhelo y el deseo de su corazón y lo que han sentido en su ser es poder evangelizar. Algunos otros es poder enseñar, pero también algunos otros su anhelo es poder estar en la cocina, su esmero de querer hacer las cosas lo mejor posible para la gloria de nuestro Dios y para el beneficio de nuestros hermanos que son quienes se van a comer esos alimentos. Y al final de cuentas habrá otro hermano que le encante la decoración, pero como les digo, todos y cada uno de nosotros tenemos parte en la obra del Señor y que al final de cuentas, como les dije hace un momento, debemos de hacerlo con esmero, con dedicación, con alegría, con amor y con orgullo, si pudiéramos decirlo así, en el lado positivo, ¿no? De decir, le doy gracias a Dios que me ayuda en mi corazón de querer hacerlo esto lo más espléndido posible, ¿no? Así que le digo, permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tener siempre el anhelo en nuestro corazón de poder explotar, si pudiéramos decirlo así, al máximo ese talento, ¿no? Esa carácter, esa actitud, ese temperamento que Dios nos ha dado, pero para la gloria de nuestro Dios. Y que si en algún momento oportuno nos encontramos que estamos haciendo todo lo contrario, que estamos entristeciendo a los hermanos, que estamos hiriéndolos, que estamos lastimándolos, permita el Señor que podamos reflexionar, pedirle perdón a nuestro Dios y pedirle que nos ayude a seguir adelante, ¿no? Pedirle que en su misericordia nos permita poder ser restaurados delante de Él y por supuesto restaurarnos con nuestro hermano que tanta falta hace, ¿no? Porque al final de cuentas, lamentablemente, cuando se hiere a alguien, es muy difícil de que esa confianza se pueda restablecer de una manera inmediata, de una manera contundente en el sentido de decir que se le dice, sí, está bien, te perdono y literalmente perdona. Eso es lo más difícil que se puede hacer y en muchas ocasiones tardan días, tardan semanas, tardan meses, incluso hasta años, pero que permita el Señor que no sea así, sino que en un momento oportuno y pronto puedan literalmente reconciliarse. Así que al final de cuentas podemos ver que Marta y María eran de un temperamento muy diferente, de una actitud y un carácter totalmente opuestos, pero que al final ambos servían para la gloria de Dios. A María le tocó cuando Jesucristo la visitó y a Marta le tocó cuando Jesús vino y regresaba otra vez a Jerusalén para encontrarse con Marta y María y llevarlas a ese sepulcro donde no sería más la estadía de su hermano, sino que se levantaría de ahí con vida para la gloria de nuestro Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios y le pedimos al Señor que en su misericordia nos ayude, que Él hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente y nos ayude a entender que hay muchas cosas que necesitamos quitarnos de nuestra vida, ¿no? De tal forma de que podamos dejar a Dios hablarnos, hacernos entender y comprender que hay muchas cosas que deberían de estar en manos de Dios y que todavía no las hemos puesto, especialmente el dolor, la tristeza, las heridas, el lamento, el lloro, la angustia por la que tal vez pasamos en algún momento y que todavía no hemos podido aprender a perdonar, pero que al mismo tiempo lo que nosotros hayamos hecho a los demás, de lastimarlos y herirlos,
que el Señor permita que podamos dejarle a Él nuestra vida de tal forma de que Él pueda cambiarnos, que pueda transformarnos, que pueda ayudarnos a acercarnos a Él de tal forma que podamos literalmente pensar como Él. Pensar en el propósito de Dios, pensar en la voluntad de Dios, la cual dice que el anhelo de su corazón es el poder que todas las personas puedan arrepentirse y rendirse a sus pies. Así que, ¿qué les parece si oramos? Entregamos este momento al Señor y le pedimos que en su misericordia nos ayude a todos y cada uno de nosotros a hacer su voluntad todos los días de nuestra vida hasta que Él venga o hasta que Él nos llame en su presencia. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. De antemano, como siempre, Señor, te rogamos que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestra maldad, nuestra injusticia, nuestra iniquidad, y que en tu misericordia tú nos ayudes a hacer lo que es correcto cada día, que podamos hacer lo que es agradable delante de ti, que tú puedas eliminar de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro interior, todas y cada una de aquellas cosas que te estorban, Señor, para poder glorificarte, que tú puedas quitar de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestro entero ser, todas y cada una de aquellas cosas que sin darnos cuenta nos lastima incluso a nosotros mismos. En tus manos entregamos tu vida para que seas tú guiándonos a través de tu hermoso Espíritu Santo, que seas tú todavía redarguyéndonos, Señor, enseñándonos, mostrándonos el camino que debemos de seguir y ayudándonos a seguir adelante para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has concedido tu misericordia, nos has dado la fuerza, la sabiduría, el poder, la decisión de poder seguir adelante sirviéndote de todo corazón. Y sabemos que lo seguirás haciendo hasta que nuestros días culminen en esta tierra, Señor mío y Dios mío. Te damos gracias por todos y cada uno de aquellas personas que siempre están dispuestas en su corazón a esperarte a ti para compartirle, Señor, tu palabra, a esperarte a ti, Señor, para recibir de ti aquella enseñanza que van a compartirla con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, con sus vecinos, con aquellas personas que han sido sus amigos o incluso conocidos solamente. Pero te damos gracias por todos ellos, porque tú los utilizarás para la gloria de tu nombre. Tú los ayudarás a desenvolverse en ese temperamento, en ese talento, en esa actitud, en ese carácter que tú los has hecho para la gloria de tu nombre. Ayúdanos siempre, Señor, a escoger tus caminos. Ayúdanos siempre, Señor, a pensar como tú, a caminar como tú, a ver como tú, a oír como tú, a hablar como tú, a amar como tú amas, Señor, y que en tu misericordia todos y cada uno de nosotros, cuando cerremos los ojos en esta tierra, podamos abrirlos en tu presencia. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Así que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios una vez más por estar con ustedes. Gracias al Señor por la fortaleza, la ayuda que nos da cada día para seguir adelante a pesar de las adversidades. Como siempre, una vez más ruego por sus oraciones, al igual por esa bolita que me causa dolor en mi páncreas, que el Señor siga confortando tanto nuestro cuerpo físico como nuestro espíritu, nuestra alma, trayendo esa paz, esa tranquilidad que tanto necesitamos y ese gozo y esa alegría que anhelamos siempre vivir y expresar ante todos los demás, sobre todo ante nuestro Dios, sabiendo que es nuestro Dios el que nos da la ayuda y la fortaleza que necesitamos cada día para glorificar su nombre. Amén. Así que una vez más, muchas gracias. Como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana, una vez más compartiendo la palabra de Dios y glorificando su nombre. Hasta pronto.